Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y a todo público que pueda ver este video, que pueda escuchar este audio también, en general, amén. Personas cristianas y personas no cristianas, amén. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Sea que pertenezca a alguna religión, o sea que no, o sea que sea un seguidor de Cristo, que es más que una religión, amén. Hoy tenemos un tema maravilloso. El tema de hoy es profetizar. Profetizar y hablar en lenguas. Ese es el tema de hoy. Profetizar, hablar lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Amén. Nos habla de procurar los dones. Amén. Santo es el nombre del Señor. Pero que sobre todo, dice la Biblia, que profeticéis. Amén. Así que la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos. Dice aquí, esto fue algo que el Espíritu Santo me dio y quiero compartirles, amén. Lo tengo escrito. La Biblia habla de seguir el amor que está por encima de todo, que está por encima de todo don espiritual. La Biblia habla de seguir el amor que está por encima de todo don espiritual, amén. Sin el amor, todo don edificará a otro por medio de ti, pero no te salvará a ti. Es decir, el hacer uso de un don no te garantiza salvación. Amén. Aleluya. Tú puedes ser usado en sanidades para que otros reciban sanidades. Tú puedes ser usado en liberación para que, porque aunque la liberación, ¿verdad?, el echar fuera demonios, no está en 1 Corintios 12 como un don, sí, o al echar fuera demonios ocurre por un don de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un don de Dios es todo aquello que nosotros hacemos por un regalo de Dios, es decir, por la misericordia de Dios, porque Dios lo concede. Por ejemplo, la salvación no está en 1 Corintios 12 como un don, pero también es un don, amén, la salvación, amén. Así que todo lo que recibimos de Dios que es bueno y que podemos hacer uso de ello, bendito sea Dios, aunque no esté en 1 Corintios 12, pues son dones y capacidades que Dios nos da, talentos, amén, para que lo pongamos a producir. Ahora, 1 Corintios 12 especifica ciertos dones específicos de que son dones del Espíritu Santo, que vienen por la manifestación del mismo Espíritu de Dios. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de que aún el Espíritu Santo estaba sobre hombres, ¿para qué? Para que fueran buenos herreros, ¿entiendes? El Espíritu Santo estaba sobre hombres y mujeres, ¿para qué? Para que fueran buenos, que supieran coser, que fueran buenos, que supieran hacer ropa, ¿entiendes? Es decir, el Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes maneras y en muchos dones distintos, amén. Santo es el nombre del Señor. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, ya especifica Pablo, ahí en 1 Corintios, y capítulo 12, y capítulo 12 también de Romanos. Santo es el Señor. Entonces la Biblia habla de seguir el amor que está por encima de todo don espiritual. Sin el amor, todo don edificará a otro por medio de ti, pero no te salvará a ti. Habla de procurar, número 2, es el número 1. Número 2, habla de procurar, ¿verdad?, de trabajar o luchar, ¿verdad?, por conseguir estos dones espirituales, anhelar, ¿verdad?, estos dones espirituales que Dios ha dejado para su iglesia. Usted se preguntará, si los dones no me pueden salvar, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Con qué propósito Dios entregó los dones a la iglesia? Vemos en Efesios capítulo 4, donde la Biblia resalta claramente, el Señor resalta claramente por medio del apóstol Pablo, donde enseña, alabado sea el nombre del Señor, que los dones, el propósito, santo es el nombre del Señor, de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Que dice que todos lleguemos ¿verdad?, a un conocimiento de la palabra de Dios, que no seamos movidos por estratagema de hombres, ¿verdad?, que emplean astucia para engañar al pueblo de Dios, amén. Santo es el nombre del Señor. Que seamos edificados los unos a los otros. ¿Por qué un don no me puede salvar? Porque, por ejemplo, Dios me ha concedido a mí el don de la enseñanza para poder enseñar su palabra, pero yo te puedo enseñar la palabra de Dios y el don en mí fluir, el don de enseñarte. Tú eres edificado y eres bendecido por la enseñanza, porque te enseño las cosas como Dios quiere que te la enseñe. Pero si yo mismo no vivo la palabra, el don en sí mismo de la enseñanza no me puede salvar a mí. Entonces, un don es algo que Dios deposita en mí, en ti,
para edificación del que está a tu lado, para edificación de tu familia, para edificación de los hermanos de la iglesia, para edificación de la persona no cristiana, para que puedan venir al camino de la salvación. Es el propósito por el cual Dios deposita los dones. Los dones vienen siendo como una espada, la cual Dios deposita en tu mano, por ejemplo, para defender a otro, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero en sí, la espada no te salva a ti mismo si el Dios del cielo no te salva. ¿Entiendes? Santo es el Señor. Eso es como un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Es decir, es como que tú con tu espada estés defendiendo a otro. Porque, por ejemplo, la espada representa la palabra de Dios. Entonces tú usas la palabra de Dios para que otros sean salvos, pero tú mismo no te puedes salvar a ti. No sé si tú me entiendes, porque el motivo de tú usar la palabra de Dios para que otros sean salvos es que tú le lleves el mensaje de salvación, para que entiendan que la salvación solamente está en Cristo. Pero nadie se puede salvar a sí mismo. Por tal razón, de la única manera que puedo ser salvo es yo predicándole a otro para que conozcan que en Cristo hay salvación, pero yo mismo aceptando a Cristo y obedeciendo a Cristo. Amén. Aleluya. Así que Dios nos bendiga. Entonces, número 2, habla de procurar. Verso 1, habla de procurar, ¿verdad? Trabajar, luchar, ¿verdad? 1 Corintios 14:1, el punto número 1 ahí en ese verso es que la Biblia habla de seguir el amor que está por encima de todo don espiritual. Sin el amor, todo don edificará a otro por medio de ti, pero no te salvará a ti. Amén. Lo número 2 que dice que habla ese verso número 1 de 1 Corintios 14 es que habla de procurar, trabajar, ¿verdad? Luchar, anhelar por conseguir estos dones espirituales que Dios ha dejado para su iglesia. El motivo de tú luchar por conseguir, anhelar el deseo, tener el deseo, anhelar los dones espirituales, no es para vanagloria tuya, no es para que, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. El propósito de procurar un don espiritual es para que nuestros hermanos sean edificados y bendecidos, amén. Es para que Dios sea glorificado por medio de Cristo, aleluya, en nosotros, aleluya, y en la comunión del Espíritu Santo, amén. Y por el conocimiento de la palabra de Dios, aleluya. Lo siguiente que dice ese verso 1 es que el profetizar es uno de los dones más valiosos porque edifica al que oye la profecía. El profetizar es uno de los dones más maravillosos, ¿verdad? Y más valiosos porque edifica al que oye la profecía. Es decir, una profecía es algo que viene con palabras claras y comprensibles. Amén. Una profecía es algo que viene con palabras claras y comprensibles. Y cuando se habla de profecía, se está hablando de una palabra profética, se está hablando de una palabra futura, algo que se ha de cumplir en el futuro en una persona y se lo están diciendo antes de que pase. Amén. Y sin intervención de un conocimiento humano, sino que es algo que viene por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Porque el profetizar es, como dice el verso 3, para edificación, para consolación y exhortación. Edificación es construir. Edificación es ayudar a que la persona sea restaurada. Edificación es, aleluya, proveer para la construcción de alguien. Aleluya. En el término en el cual estamos hablando de lo que es profecía para edificación de alguien, ¿verdad? Porque edificación ya en un edificio o algo es diferente. Pero cuando hablamos de edificación, también la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual es el templo de Dios, aleluya, nosotros, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando también de un edificio, lo cual habla Efesios capítulo 4, que es el edificio, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, la construcción de la iglesia del Señor, que cuando se profetice para edificar ese templo de Dios, amén, esa casa de Dios, nosotros la iglesia. Consolación es dar palabras de aliento, es dar palabras de levantamiento, es dar palabras que te consuelen en tu tristeza, en tu aflicción, dar palabras que te levanten el ánimo, dar palabras, ¿me entiendes? Entonces, pero todo eso tiene que venir por el Espíritu, no porque uno se lo invente por uno mismo. Exhortación son palabras con ruegos, son palabras con súplicas hacia alguien, donde le está suplicando, rogando, le está hablando de una forma rogativa para que deje de hacer algo, o para que haga algo, o para que modifique algo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Verso número 2 y punto número 4, ¿verdad? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Sepamos esto,
Hablar, estamos en profecía y en hablar lenguas. Amén. Hablar lenguas, alabado sea el nombre del Señor. Hablar lenguas es, aleluya, dice la Biblia, es un don para hablar a Dios. Amén. El que está hablando en lenguas por el Espíritu de Dios está hablando con Dios. Amén. Está hablando con Dios. Por eso Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que muchas palabras, ¿verdad?, en lenguas. Pero él dijo, yo hablo lengua más que todos los corintios. Amén. Entonces, hay algo importante. Por ejemplo, yo particularmente oro más en lenguas cuando estoy en el secreto que con el entendimiento. Aunque la Biblia dice, ora en lenguas, ora en el espíritu, pero también con el entendimiento. Canta en el espíritu, pero también con el entendimiento, refiriéndose a las lenguas. Amén. Entonces yo continuamente oro mucho en lenguas, pero ¿qué pasa? En el secreto. Pero ¿qué pasa? Que mientras oro en lenguas, también Dios me da el entendimiento para orar por cosas con el entendimiento, es decir, aplico las dos cosas, pero mayormente me gusta orar mucho en lenguas, alabado sea Dios, y así mismo voy ahí usando el entendimiento. Santo es el nombre del Señor. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende. Oiga bien lo que dice, nadie le entiende. Habla misterios por el Espíritu. Ahora, cuando la Biblia dice que nadie le entiende, se refiere a que nadie tiene la capacidad humana para entender al que habla en lenguas, si no es que Dios mismo le dé la interpretación de entender lo que esa persona está hablando en lenguas. Amén. Santo es el nombre del Señor. Ahora bien, cuando hablamos en lenguas, aunque nadie le entiende, hay un momento que lo que Dios da son lenguas humanas. Por ejemplo, yo puedo estar aquí, yo voy por ejemplo, a África, no sé hablar ningún idioma que se hable en África, pero Dios pone en mí el hablar en ese idioma de África o en alguno de esos idiomas de África. Entonces, ¿qué pasa? Que allí alguien entiende lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le permite entender. ¿Para qué? Para que esa persona reciba la administración de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces, es bueno que entendamos estas cosas. Amén. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Y especialmente nadie entiende al que habla en lenguas, exceptuando aquel que tiene interpretación de lenguas. Amén. La Biblia dice que está el don de interpretación de lenguas. La persona que tiene el don de interpretación de lenguas es una persona que puede escuchar a la persona de Dios hablando en lenguas y ellos entender lo que esa persona está hablando, sea un idioma humano por el Espíritu, o sea un idioma angélico, ¿verdad? Como dice la Biblia, angelical, de ángeles, ¿verdad? Del celestial, ¿verdad? Entonces, algo que debemos entender, una cosa es que yo haya estudiado un idioma, por ejemplo en mi caso, ¿verdad?, he estudiado otro idioma, alabado sea el nombre del Señor. Una cosa es que yo haya estudiado otro idioma, alabado sea el nombre del Señor, y yo conozco ese idioma porque lo estudié, y otra cosa es que yo pueda hablar otro idioma sin haberlo yo estudiado ni haber pasado años en otro país. No, aleluya. Una cosa es el idioma que yo haya estudiado y otra cosa es el idioma que yo pueda hablar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una persona que tiene géneros de lenguas, que tiene don de lenguas, que por la misericordia de Dios y su gracia, Dios me lo ha concedido, es una persona que puede hablar diferentes idiomas sin la necesidad de haberlo estudiado. Puede hablar griego, hebreo, puede hablar según el Espíritu le dé, porque no es que él se lo va a inventar, ni va a decir yo voy a hablar chino hoy, ¿verdad? Eso es algo que viene en el momento, según la necesidad. Amén. O según la persona ora e intercede en el Espíritu, en su idioma, ora e intercede en el Espíritu en lenguas, ahí en el secreto, posiblemente Dios, porque está haciendo una obra en un determinado país, Dios le pone a hablar lenguas, porque esa persona se mueve en el Espíritu a otro lugar. Claro, debemos entender esta enseñanza, que solamente gente que puedan entender las cosas espirituales, que estén abiertos su sentido a lo espiritual, podrán entender lo que estoy hablando aquí. Amén. Entonces, punto número 4, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, habla el misterio por el Espíritu, exceptuando un intérprete, ¿verdad?, que entiende lo que cuando dice que nadie le entiende. Cosas, y entendiendo la palabra misterio, que cuando habla de misterio habla de cosas ocultas, cosas profundas, cosas que no han sido reveladas, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y como dice la Biblia en Jeremías 33, de cosas profundas y ocultas que tú no conoces, cosas que no han subido en corazón de hombre ni han visto ojo humano. Amén. Esas son las cosas que dice que Dios ha preparado para los que le obedecen, para los que le temen y le buscan. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en el verso 2 y en el punto número 4. Punto número 5. Seguimos en el verso 4 ahora. En el punto número 5 y el verso 4 de 1 Corintios 14.
El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, no a la iglesia. Oiga bien, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, no edifica a la iglesia. Entendamos esto, amén. El motivo por el cual es conveniente que todo el que hable lengua y tenga género de lengua, que es mi caso, por la misericordia y la gracia de Dios, debamos ser prudentes, debamos ser ordenados, ya que el Espíritu de Dios está en nosotros, los dones influyen en nosotros, pero nosotros tenemos que tener dominio propio, nosotros tenemos que tener dominio para saber usar esos dones. El Espíritu de Dios viene sobre usted a danzar, pero usted tiene que tener dominio, ¿entiende? Tiene que tener dominio mientras danza, es lógico. El Espíritu de Dios viene sobre usted para dar una profecía, pero usted tiene que tener dominio y saber cómo lo va a hacer, ¿entiende? Entonces Dios tiene un orden para todo. La Biblia dice aún que si, ¿verdad? Uno está, aleluya, vamos a dejarlo un poquito más adelante, para explicar eso un poquito más adelante. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, no a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Escuche bien, el que profetiza es una persona que habla palabras comprensibles, palabras claras, palabras entendibles en cuanto al futuro. Amén. Por tal razón edifica a la iglesia, porque la iglesia entiende, la iglesia oye y entiende. Más una persona que habla en lenguas, la iglesia no puede entender lo que está hablando en la lengua, sea una lengua humana, o sea, a menos que haya alguien que sepa esa lengua humana, ¿verdad? O sea, una lengua angelical. Entonces, amado, de la única manera que una persona puede, aleluya, edificar la iglesia con los géneros de lengua, es si tiene un intérprete que interprete por el Espíritu las cosas que él está hablando en lenguas, en géneros de lengua, amén. O que él mismo, como dice la Biblia, ¿verdad? En este es mi caso, por ejemplo, que yo tengo géneros de lengua por la misericordia y la gracia de Dios, que Dios me concede el don de interpretación también, que yo pueda, por ejemplo, interpretar lo que estoy hablando en lenguas, amén. No puedo decir que yo, por ejemplo, en particular, hasta el momento que tenga el don de interpretación, de escuchar a otro y entenderlo, pero yo sí le he pedido a Dios que me enseñe a interpretar las lenguas que yo hablo, aunque no entienda la de otro, ¿verdad? Si Él quiere darme para interpretar la de otro, pero sí, cuando estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Puedo entender muchas cosas, puedo entender misterios, puedo en mi mente mientras hablo las lenguas, y eso cuando yo estoy orando en el secreto a solas. Ahora, cuando voy a ministrar a una persona, a veces hablo lenguas y sé lo que el Espíritu Santo está haciendo, y puedo decir, el Espíritu Santo está haciendo esto o aquello, en la mayoría de los casos, amén. Entonces, verso número 2 al 3, seguimos en el punto número 5. Hay una gran diferencia entre hablar lenguas y profetizar. Escuche esto bien. Uno es para hablar con Dios y otro para oír a Dios y hablar a los hermanos, a los hombres, hablar a la iglesia y hablar a los hombres. Amén. Aún puede ser que Dios dé una profecía para una persona no cristiana también. Entonces, hay una gran diferencia entre hablar lenguas y profetizar. Entendamos esto. El primero, el hablar lenguas, es para hablar con Dios. Entendamos esto. Y el número 2 es para hablar a los hombres. Ahora, el primero, que es para hablar con Dios, también puede ser usado para hablar con los hombres si la persona tiene interpretación de lengua o tiene alguien que le interprete las lenguas. Amén. Entendamos esto. Pero el propósito principal es hablar con Dios. Amén. Y también tiene otro propósito el hablar lenguas. Dice que es para señalar a los incrédulos, es para señalar a los que no han venido al Señor aún. Amén. Este video se está haciendo un poquito largo, amado. Bien, entonces, amado, verso número 5. Estamos en el punto número 6 ahora. En el verso número 5, punto número 6 y verso número 5. Si el que habla en lenguas puede interpretar las lenguas o tiene intérprete, también puede hablar a los hombres, como lo hace el que profetiza, que fue lo que acabo de explicar. Ya que las lenguas pueden traer profecías, revelaciones, ciencia o doctrina, como lo dice el verso 6. Es decir, las lenguas pueden traer a mi espíritu una profecía. Mientras yo hablo lengua, puedo recibir profecía para profetizarle a alguien. Entonces, si yo tengo la capacidad de interpretar las lenguas, es decir, entiendo que vino una profecía que puedo profetizar, eso edifica a la iglesia o a las personas. Amén. Revelaciones, puede traer revelaciones. Cuando habla de revelaciones, son cosas que no están en mi conocimiento humano, pero que Dios me las revela, me las da a conocer para yo hablarle a algún hermano, a alguna persona, o hablarle a la iglesia. Ciencia es poder descubrir lo oculto del corazón de alguien sin que nadie me lo haya dicho, y esa persona sin descubrirlo a nadie. Amén. Que yo no lo sepa. Doctrina es poder dar la explicación, el desarrollo
del conocimiento de algo porque el Espíritu de Dios lo trae mientras yo hablo lenguas. Amén. Es dar enseñanzas, descubrir misterios bíblicos, descubrir misterios en las diferentes enseñanzas. Amén. Santo es el nombre de Dios. Amén, amados. Así que Dios nos bendiga. Vamos a dejar este pequeño video hasta aquí. Seguimos con la segunda parte. Seguimos con otra segunda parte. Amén. Para no ser tan largo el video. Así que Dios nos bendiga. Nos quedamos en el verso 6 de 1 Corintios 14 y nos quedamos en el punto 6. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.